Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Soy Leonidas Castro con ustedes en los próximos minutos aquí en Diálogo Nocturno a través de Radio I99 y por supuesto en nuestros canales digitales que nos pueden sintonizar en nuestra página web también, llevándoles los detalles en cuanto al análisis, los temas de interés general y por supuesto las últimas noticias que se han dado en las últimas horas. Pues bueno, hoy ha habido también novedades en cuanto al caso Villavicencio, nuevas declaraciones, hay enredo que están por ahí, algunos testimonios. Esperemos que realmente la justicia y la fiscalía haga su trabajo y por supuesto se sancione y se encuentre a los verdaderos responsables de este caso que está generando bulla principalmente en las redes sociales, donde se libra una batalla aparte, un juicio aparte en las redes, pero sabemos que esa no es justamente la justicia que tiene que preocuparle a los ecuatorianos, sino la justicia real, la que sea en los juzgados, en los tribunales y por supuesto las acciones que realiza Fiscalía General del Estado. Estamos también con información que tiene que ver con los 2 años que cumplió el presidente Daniel Noboa a su gobierno. Entre otras cosas, pues ha destacado lo que ha significado la reducción del riesgo país. Es uno de los ítems que ellos señalan y destacan durante estos 2 años de gestión justamente que cumplió el presidente Daniel Noboa. También lo que se ha señalado es la reducción de la inflación en el último año, la reducción también de la pobreza y la mejora en los índices de empleo adecuado en el país. Son entre otros los portaestandartes que lleva adelante el gobierno nacional para destacar lo que ha sido su gestión durante estos 2 años, en donde el presidente Daniel Noboa pues tiene el reto justamente todavía de seguir avanzando, buscando consolidar su gobierno, por supuesto en la conformación que está en los últimos días. Para hablar también de temas que tienen que ver con el mundo a nivel internacional, que también preocupan al Ecuador, lo que está pasando en la región, tenemos ya a esta hora de la noche, quiero saludar con un caluroso saludo al doctor Carlos Estarella por estar con nosotros. Gracias, doctor. Internacionalista, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, un hombre diplomático que conoce un poco y mucho también de lo que pasa en nuestro país. Doctor Estarellas, bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí en Diálogo Nocturno. ¿Cómo está, Leonidas? Muchas gracias por la entrevista, muy amable. Es un gusto, mi querido doctor. Doctor, quería empezar con un tema que tiene un poco de expectativa a nivel de la región, lo que está pasando, esa tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Para hoy, en la tarde, pues más temprano se hablaba de que había un avión bombardero, un vuelo de un bombardero B-52H de Estados Unidos, que estaba justamente acercándose a Venezuela, es decir, tensionando más esto, lo que se llama pues la posibilidad de sacar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores e instaurar un gobierno democrático en Venezuela. ¿Cómo lo ve usted, doctor Estrella? ¿Usted cree que esto es posible? Bueno, Leonidas, de hecho Estados Unidos ha estado tomando medidas hace ya algún tiempo, cercando a Venezuela, que salgan todas estas lanchas que salen con narcotraficantes, y poco a poco se ha dado un cerco, a tal punto que el día de hoy ninguna aerolínea internacional quiere volar el espacio aéreo venezolano. Hay un cerco total, y de acuerdo a las declaraciones de los máximos personeros de los Estados Unidos, señalo por ejemplo al secretario de Estado Marco Rubio, Venezuela va a ser liberada dentro de poco. Así que yo pienso, Leonidas, que sin temor a equivocarme, será cuestión de horas en que Estados Unidos pueda liberar al pueblo venezolano de un gobierno que en primer lugar es impostor porque no ganó las elecciones y que además es un narcogobierno donde gobierna el líder del cartel de los soles. Doctor Estarellas, miles de personas justamente se han conectado a lo que es el chequeo de vuelos de radares en este día y han estado siguiendo de cerca la ruta de este bombardero, el B-52 estadounidense. Le pregunto, ¿es posible una acción militar de ingresar a territorio venezolano, de llevarse a Nicolás Maduro, de sacar a Nicolás Maduro y sacar justamente a la cúpula de este gobierno e instaurar el nuevo
liderado por el señor González, por Macorina Machado y justamente quienes están en la oposición. ¿Es posible, doctor? Bueno, Leonidas, dentro de los medios coactivos que hay en el derecho internacional, el gobierno del presidente Trump dio un ultimátum. Tengo entendido que el ultimátum ya está terminado y por lo tanto tendría ya, el momento en que no cumplen el ultimátum, vendría ya una acción. De darse esa acción, yo creo además que va a ser una acción militar muy rápida. Ellos tienen ya, digamos, seguramente direccionado cómo lo van a hacer, y será así sacar a los principales líderes de un grupo narcotraficante que se ha tomado el gobierno en Venezuela. Y lo que vendrá después será posesionar al gobierno elegido democráticamente, que fue el señor González como presidente de Venezuela y la señora Machado como vicepresidenta de Venezuela. Justamente hay algunos países, por ejemplo, que han desaconsejado viajar a Venezuela. Lo hacía hoy en día en la mañana Alemania. Los países ya no quieren volar a Venezuela por este riesgo inminente de una acción militar de Estados Unidos dentro de Venezuela, perdón. Y esta acción del presidente Trump no necesita, doctor Estarellas, a nivel de derecho internacional ninguna autorización de su Congreso, de Naciones Unidas, de alguien para intervenir en Venezuela. Es decir, hay carta abierta para poder atacar al gobierno de Nicolás Maduro vía militar. Claro, Leonidas, todos los pasos internos dentro de los Estados Unidos ya se han hecho. La consulta al Congreso, se ha informado al Congreso, es decir, todos los pasos internos. En las Naciones Unidas, Leonidas, hay una doctrina que se llama la doctrina de la responsabilidad de proteger, que dice que en situaciones como la de Venezuela, donde está en peligro la población, se debe de intervenir. Es que aquí lo más importante es la población que está en peligro bajo un gobierno tiránico que además es parte de un cartel del narcotráfico. La aspiración es que esto sea o se lo haga lo más rápido y que sea un ejemplo para América Latina de no permitir este tipo de gobiernos, de narcogobiernos en la región. En el caso de que se dé esta intervención, doctor, termina siendo también por información, por la recompensa, esos $50 millones por la cabeza de Nicolás Maduro que le puso a Estados Unidos, o termina siendo una acción netamente militar, porque hay información que también se filtra, que se puede comprar, y pues hay una información que Estados Unidos pagaba 50 millones por la cabeza de Maduro. De lo que conozco, Leonidas, es una operación estrictamente militar. Es verdad lo que usted señala, se dio una recompensa de 50 millones, pero de lo que conozco no, nadie la ha obtenido y es una operación militar. Tengo entendido, Leonidas, que Estados Unidos ya sabe totalmente la ruta de Maduro, la ruta de Cabello, específicamente dónde están, y que de darse esto entre hoy y mañana será algo muy rápido. ¿Tiene que ver algo, doctor, en esta geopolítica, en lo que veíamos en las últimas horas, ese espaldarazo de Estados Unidos a Rusia, a la Rusia de Vladimir Putin en su guerra con Ucrania, en donde prácticamente Estados Unidos le dice, bueno, hay estos puntos a Ucrania, o los respeta, porque si no se complica todo, y eso es parte también lo de Rusia, de pronto de decirle a Estados Unidos, no tengo intereses en esa geopolítica con Venezuela, no me interesa Venezuela, porque es algo que siempre se ha dicho, que supuestamente Nicolás Maduro lo upaba un poco el gobierno del Kremlin. Todo está unido, Leonidas, nada es, esto no es una isla, todo está unido. Lo de Rusia me parece a mí algo injusto. Como usted señala, son 28 puntos. Hay un reconocimiento territorial, sí, pero se le reconoce o se le exige a Ucrania que reconozca que Crimea y otras partes de la población, Luhansk, otras más, son rusas. Donetsk y Luhansk, entiendo que son territorios que aparentemente Ucrania los ha ganado hasta ahora.
eso sería terrible. Se limita el ejército ucraniano, se les prohíbe el ingreso a la OTAN, y lo único positivo sería que de los 100.000 millones de los activos rusos congelados, se dice que se ayudaría en ese dinero, digamos, a Ucrania. Pero todos los otros aspectos que los estaba justamente analizando son en contra de Ucrania, garantías de no agresión de Ucrania, y una serie de sanciones que me parecen absurdos, a tal punto que se ha dicho que esta propuesta es totalmente absurda y es muy favorable a Ucrania. Incluso senadores de los Estados Unidos han afirmado que este plan es prácticamente la lista de los deseos de Ucrania. Yo aspiro en que esta sea una primera negociación, pero que Ucrania, digamos, va a presentar, y el gobierno de Ucrania, una serie de cosas de no estar a favor, porque de esos 28 puntos, Leonidas, casi todos son a favor de Rusia. Eso obviamente sería una especie de negociación, tal vez de pronto con lo que pasa en la región. ¿Qué pasa con China, doctor Estrellas, en medio de esta situación también de la región? China tiene también sus intereses aquí en América. Tienen con Perú un megapuerto, tienen en varios países, en Bolivia, acá en Ecuador también. ¿Cuál sería la posición de este gigante asiático, un poco con lo que puede hacer Estados Unidos interviniendo al gobierno de Venezuela? Muchos dicen que hay intereses por el petróleo, así como en Irak, como en su momento en Kuwait. ¿Cuál es el fondo, doctor Estarella? China, como usted bien ha señalado, Leonidas, se mueve por intereses. Y es una gran verdad lo que usted ha dicho, que está dentro de América Latina. Está en el Perú, en el Ecuador invirtió mucho, en casi todos los países latinoamericanos. Un ejemplo es el ingreso de los carros chinos aquí al país. La influencia de China se ha trasladado también a América Latina. Entonces China está esperando ver qué es lo que ocurre. Hasta este momento no ha habido mayor declaración y está a la espera de si Estados Unidos se dedica a salvar a Venezuela de esa narcotiranía. El trabajo obviamente que hace Estados Unidos tiene que ver con libertad, con liberar a ese pueblo venezolano. Y lo que está haciendo, por ejemplo, también entre Ucrania y Rusia, doctor Estarellas, la pregunta es, ¿Estados Unidos se va a alcanzar para tener todos esos frentes? Está en la guerra de Medio Oriente, está en la guerra de Ucrania, está ahora en este impasse con Venezuela. ¿Le alcanza a Estados Unidos para enfrentar todos estos impases diplomáticos de primera instancia y también impases bélicos a nivel mundial? Sí, Estados Unidos es la primera potencia, Leonidas. Lo importante es que tenga habilidad para poder, digamos, subsanar todos estos problemas mundiales. Cuando usted me hablaba, me acordaba de Harry Truman, que fue el presidente luego de la muerte de Roosevelt y que tuvo que enfrentar, digamos, a los rusos, crear el plan Marshall, lanzar la bomba atómica, ayudar a Europa. Harry Truman dejó un legado importante como presidente norteamericano. Esperemos que el presidente Trump esté a la altura de todos estos desafíos que tiene el mundo en la actualidad. Doctor Estarella, y un poco también lo que pasa a nivel de Perú, ese impasse que hay con México por una funcionaria que está refugiada en la Embajada de México allá en Perú. ¿Cómo analizamos esto? Es un caso parecido a lo que ocurrió en Ecuador con Jorge Glass, que se refugió en la Embajada de México en Ecuador y el gobierno, el Estado terminó sacándolo porque estaba acusado, justamente tenía juicio en su contra. Lo mismo podría pasar con esta funcionaria peruana que está hospedada en estos momentos en la Embajada Mexicana allá en Perú. No, muy parecido, Leonidas, quizás peor, porque cuando Castillo quiso dar un golpe de Estado y fue detenido,
el gobierno mexicano de López Obrador y ahora de la presidenta actual reconoce a Castillo como presidente del Perú, lo cual es una locura, una barbaridad. Ahora, la ministra del Interior, que estaba pues, con juicios y que estaba en libertad, no estaba detenida, estaba en libertad, se ha ido a asilar a la embajada. No se puede asilar porque ella es procesada justamente por el golpe de Estado que dio Castillo, porque era la ministra del Interior. Eso ha llevado a que el presidente actual del Perú no le dé el salvoconducto. Ella está dentro de la embajada y tengo entendido, de acuerdo a la última declaración del presidente del Perú, que ahí se va a quedar algún tiempo. Ok, doctor, sin lugar a dudas, pues estos impases diplomáticos en América pues se están haciendo un poco comunes. ¿Qué pasa con por ejemplo, los organismos que tienen que regular las relaciones internacionales, Naciones Unidas, OEA? Ya no tienen acción de peso contundente, son solo enunciados. Jurídicamente no hay cómo activar estas cartas que tiene cada uno de estos organismos para intervenir en la política internacional. ¿Qué está pasando a nivel diplomático mundial? Ya han perdido mucho peso Naciones Unidas, OEA, la propia OTAN, organismos internacionales que se crearon justamente para velar un poco las relaciones entre las naciones. No es que quiera justificar esos organismos de ninguna manera, pero los organismos van donde van sus estados, que son los que los conforman. En el caso de las Naciones Unidas, nació con un veto de 5 estados, que en ese momento eran los 5 estados que ganaron la guerra. Y ese veto es el que ha puesto en crisis y no deja que las Naciones Unidas pueda actuar. Las Naciones Unidas debe de ser reorganizada porque las Naciones Unidas es una esperanza de paz para la civilización, pero es urgente reorganizarla. Igual pasa con la Organización de Estados Americanos. Sus estados a veces no la dejan avanzar. Quizás necesitaría, al igual que las Naciones Unidas, tener un nuevo marco legal para poder actuar. La OTAN, que fue creado justo por el presidente Truman, que le hablé hace un momento, era la organización del Tratado del Atlántico Norte, le ha quitado mucha ayuda a los Estados Unidos. Entonces, por eso tampoco no actúa. Hay que configurar y reconfigurar a este tipo de organismos. Doctor, justamente, ¿qué pasa con, por ejemplo, los países de la región de América Latina en este conflicto diplomático entre Estados Unidos? Pues bueno, y está, digamos que esta guerra declarada al cartel de los soles, que lo identifica a Nicolás Maduro y a todos su cúpula de gobierno en Venezuela. ¿Qué pasa, por ejemplo, con países como Brasil, Perú, Brasil, Colombia, donde los mandatarios claramente son de tendencia de izquierda, de ese socialismo que ha defendido pese a todo a Nicolás Maduro? ¿Podría haber algún tipo de roce también diplomático si ocurre hoy aquella intervención militar de Estados Unidos en Venezuela? Yo creo que más que roce, un tipo de declaración, es que el narcotráfico no tiene ideología, mi estimado Leonidas, no es de izquierda ni es de derecha, es narcotráfico. La tiranía es algo que en Maduro está representada, y a pesar de que esos países que ustedes han mencionado reconocen, porque Lula lo ha reconocido, que Maduro no es el presidente legítimo, lo siguen apoyando. Yo creo que si interviene Estados Unidos será un ejemplo para los gobiernos de la región de que no se pueden usurpar los gobiernos y que el narcotráfico no puede crear una narcodemocracia, que es el peligro latente en la región. Eso que obviamente se espera que sea el derrocamiento de Nicolás Maduro podría tomar horas o días, hasta tanto pues hay la tensión que va aumentando por todo ese despliegue militar que ha hecho Estados Unidos en el Mar Caribe, y el de hoy lunes pues justamente donde se hablaba de este bombardero B-52 que va acompañado de 2 aviones de guerra F-18. Entonces
un poco también la situación se vuelve más tensa y el mundo, la expectativa hay en que a la final termine siendo el inicio de la caída de Nicolás Maduro. Yo dudo que me equivoque, ojalá que no me equivoque, será muy rápido. La configuración, la fuerza militar, la tecnología de los Estados Unidos no tiene parangón con Venezuela. Pienso que esto será una decisión y una acción rápida en beneficio del pueblo venezolano, en beneficio de América Latina y de el mundo en general, porque el problema venezolano incluso ha sido exportado. Una gran cantidad de venezolanos que han llegado a Ecuador, a Chile, a Perú, a Bolivia, a Brasil y a países europeos. Doctor Estarellas, y en esta acción de Estados Unidos, ¿podría haber también una reacción de réplica del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Podría haber derramamiento de sangre inocente en esta intervención militar? Aspiro que no, Leonidas. Creo que no tienen el peso específico militar para hacerlo. Esperemos que no haya esto y que sea algo muy rápido y en beneficio del pueblo venezolano. Doctor, tengo inquietud un poco en el tema ya de Ecuador, aterrizando un poco acá. El gobierno del presidente Daniel Noboa cumplió 2 años, tuvo un revés en la consulta y el referéndum pasado, pero él ha destacado entre sus 2 años de gobierno algunas cifras, indicadores macroeconómicos, como por ejemplo la reducción del riesgo país, la reducción de la pobreza, la disminución también de los índices inflacionarios, y ha destacado también del empleo adecuado. Ha mejorado, dice el gobierno nacional, el empleo adecuado en estos 2 años. ¿Cuál es su análisis, doctor Estarellas, al llegar 2 años el presidente Daniel Noboa, en donde tiene el reto grande, inmenso, ha dicho él también, de cumplir con los ecuatorianos y darnos un mejor Ecuador? Creo, Leonidas, que el presidente es una persona que tiene buena voluntad. Creo que tiene decisión y ha tomado decisiones valientes en beneficio del Ecuador, pero necesita reestructurar su equipo de asesores, de ministros, de colaboradores que tienen muy poca experiencia. Necesita gente valiosa que trabajen por un mejor Ecuador. Pienso que el nombramiento del doctor Enrique Herrería, es positivo. Pienso que el nombramiento de la ministra de Educación, de Gilda Alcíbar, es positivo. De estos cambios, de los otros diría lo que ha hecho es cambiar fichas, ¿no? Creo que es decisivo tener gente valiosa que recuerde 2 frases de Velasco Ibarra, 5 veces presidente del Ecuador. Lo primero que él decía es: gobernar es sufrir, hay que tomar decisiones. Y lo segundo, que los ministros son fusibles, que se deben de quemar para que no se queme el presidente. Sin lugar a dudas, doctor Estarellas, bueno, y entendemos que también esos cambios se están dando. Bueno, ahí hay mucho que trabajar, pero sin lugar a dudas, si al presidente Daniel Noboa le va bien, les va a ir bien a todos los ecuatorianos, más allá de una oposición que se pueda hacer, y dejando en claro que lo que pasó en la consulta popular no fue triunfo de ninguna tienda política, ni quienes hicieron campaña por el no, ni los indígenas, ni quienes se quieren hacer los dueños de esa victoria del no. Simplemente la ciudadanía pues se expresó. Tal vez no fue el momento adecuado para hacer una consulta cuando veníamos de una decisión muy dura pero necesaria, que era la eliminación del subsidio al diésel. Lo comparto plenamente con usted. No es ningún partido el que ha ganado los sueños de perros. Simple y llanamente sí, es el ecuatoriano que tomó una decisión para que no se reste. Ojalá. Bien, doctor Estarellas, quiero agradecerle por haber estado con nosotros en esta noche de Diálogo Nocturno. Pues esperemos seguir conversando en los próximos días, mi querido doctor. Que tenga usted una buena noche. Muchas gracias, Leonidas, muy amable. Un abrazo, gracias al doctor Carlos Estarellas, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, diplomático, por supuesto, un hombre de carrera que conoce muy bien lo que es la diplomacia, hablando un poco de todos estos temas que tienen que ver con la región, con esto que ha significado hace poco, pues no, el tema de la llegada de un avión bombardero y 2 F-18 de Estados Unidos cerca ya de Venezuela, en lo que podría ser una inminente intervención
hacia el gobierno de Nicolás Maduro, hablando también del tema de Rusia con Ucrania, lo que pasa sin pase diplomático entre México y Perú. Pues bueno, hace un resumen un poco y hablando también de los daños del gobierno del presidente Daniel Noboa. Llegamos hacia la parte final de Diálogo Nocturno. Gracias por su gentil sintonía. Los invitamos a que sigan en sintonía de Radio I-99. Buenas noches. Hasta la próxima. I-99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.